al Centro Municipal de Fotografía, cuando una vez más nos recibe de manera tan generosa y tan cálida. Y bueno, hoy voy a hablar sobre un tema que es, abordar la emergencia y la evolución del surgimiento de grupos y colectivos fotográficos que produjeron o tuvieron prácticas de fotografía alternativa en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, entre mediados de la década de 1990 y mediados de la siguiente década. Este trabajo surge en realidad a partir, o las interpretaciones, digamos, que pongo a jugar, surgen a partir de dos líneas de trabajo. Uno del proyecto de tesis, que como citó Clara, bueno, tiene que ver con las transformaciones del campo fotográfico, y por otro lado, como parte de una investigación de un grupo de trabajo que integré entre 2004 y 2008, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tuvo por objeto relevar el estado de procesos de comunicación alternativas en América Latina. El primero focalizado en las cuestiones fotográficas, mi tesis, y el segundo, más que nada, en el tratamiento de la comunicación en los movimientos sociales. Entonces, bueno, lo que en realidad intento tratar de hacer es dar respuesta a una pregunta que es ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron posible que estos colectivos y grupos de fotografía alternativa surgieran en este periodo y no en otro? En ese sentido, bueno, unas pocas menciones a procesos que seguramente todos medianamente conocemos y seguramente todos padecimos y padecemos, que fueron los años del neoliberalismo fuerte en la década de los 90 en la mayoría de los países de América Latina. En realidad, digamos, el neoliberalismo viene a cerrar un periodo que se inicia con la dictadura o con las dictaduras y que me interesa abordar sobre todo cuáles fueron las consecuencias que van a tener alguna relación con estos colectivos. En especial, digamos, habría que hablar por ahí de las transformaciones sociodemográficas que aparecen ligadas a las políticas neoliberales y que tienen que ver en gran medida con una fragmentación absoluta de las clases sociales y de los fragmentos de clases sociales, un aumento de la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos, pero también tiene que ver con desplazamientos territoriales. Esto quiere decir, digamos, que producto del desempleo, producto del subempleo, del empleo informal, hubo desplazamientos urbanos hacia lugares que en el caso de Buenos Aires se dieron en el sur del Gran Buenos Aires y que, digamos, produjeron hechos como las tomas de tierras para construir viviendas precarias frente a la falta de vivienda. Y esto tiene que ver también, digamos, con el desempleo producto de la primera etapa del gobierno de Menem, donde la privatización de las empresas públicas dejó a miles de empleados públicos estatales o de empresas estatales en la calle, y que esto, digamos, en el interior, entre otras cosas, hizo que pueblos se transformaran en pueblos fantasmas, aquellos que dependían de la producción de estas empresas estatales. Pero también produjo un cambio en la vida barrial. Si el barrio obrero o el barrio que dependía de aquella sociedad industrial, de las relaciones de fábrica o las relaciones de clase, solidaridad, etcétera, que estaban vinculadas a través de la fábrica, ahora, digamos, en el territorio el cambio es que se tejieron nuevas formas de solidaridad y de organización de base territorial. Por lo tanto, digamos, si bien podemos hablar de sectores que podrían estar en términos de clases más o menos cercanos, sin embargo, las formas en que se organizaron estos sectores cambia respecto del modelo que estuvo vigente dentro de la sociedad industrial y el estado de bienestar. A grandes rasgos eso, y quiero pasar a detallar, digamos, muy por arriba, porque el tiempo no da para digamos, caracterizar profundamente cada uno de estos grupos, pero sí me interesaría señalar cuáles son, por lo menos, los puntos más importantes que a mi criterio cada uno de estos grupos pone a rodar para el debate interno y digamos, respecto de cómo conciben su práctica en tanto alternativa. Una cosa, digamos, es que aclaro ahora, y me olvidé hacerlo al principio, es que la noción de alternatividad que yo estoy trabajando acá, digamos,
contempla, pero excede, digamos, a la idea de alternatividad, tomada desde las teorías de la comunicación. Estas tuvieron un desarrollo amplísimo en la década de los 70 y de los 80, pero bueno, yo, digamos, lo que me interesa es pensar a partir de estas prácticas alguna cuestión más abarcativa que incluya algunas consideraciones más sociológicas que comunicacionales estrictamente. El primero de estos grupos que surge es la Cooperativa de Fotografía Documental. Insisto que circunscribo el análisis a la ciudad de Buenos Aires. Hay colectivos y grupos que han surgido durante estos años en el interior del país. La cooperativa se forma a partir de la experiencia o se juntan estudiantes de la Escuela de Fotografía de Avellaneda, que es una de las instituciones terciarias históricas donde han pasado muchos fotógrafos que se desempeñaron en el campo profesional durante los 60 y los 70, y estudiantes de talleres de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales. Gran parte de las fotografías de las tomas de tierras que se hacen en el sur del Gran Buenos Aires fueron relevadas por este grupo, quienes además, digamos, con sus fotos permitieron la denuncia de la represión o cuando iban a levantar las casillas de estos asentamientos, en particular uno que estaba en los partidos de Quilmes y Berazategui. Por otro lado, dentro de este grupo se empieza a dar la discusión de la relación entre la práctica fotográfica y la subsunción o no de esa práctica a una determinación política. Esta discusión o esta polarización se precipita o se tensa a partir de que en mayo del año siguiente, del 97, se produce la toma de una editorial, que es la Editorial Atlántida, y entonces esa discusión hace que definitivamente la cooperativa se parta y algunos de sus integrantes formen un nuevo grupo que es Fotógrafos de la Base. Fotógrafos de la Base toma su nombre del cine de la base de Raimundo Gleiser. Algo común, digamos, de todos estos grupos es que encuentran referencias no en la fotografía de los años 60 y 70 porque no estaba dada en esta forma de colectivos, en todo caso tenía que ver con modos orgánicos en que se vinculaban los fotógrafos con sus organizaciones y la prensa de las organizaciones, y entonces algunos de estos nombres reflejan experiencias o bien del campo del cine o bien artísticas. Entonces, Fotografía de la Base va a registrar, son las fotos que voy a proyectar en un ratito, pero digamos que son de alguna manera un mosaico que muestra, digamos, todos estos intereses en registrar estos nudos de conflictos desencadenados a partir de las políticas del neoliberalismo. En el mismo año, Contraimagen surge vinculado orgánicamente a un partido de izquierda, que es el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y el desarrollo en Contraimagen de su aspecto fotográfico es mínimo. En realidad, ellos trabajan más en el campo audiovisual, haciendo videos. A partir de la toma de Atlántida, hay otra experiencia que se da, que es el Noticiero Obrero. El Noticiero Obrero, o en el Noticiero Obrero, mejor dicho, confluyen fotógrafos, videastas y estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata, y donde, digamos, ellos en realidad hacen una apuesta fuerte a la contrainformación, es decir, a la captura de información de los medios hegemónicos y a su resignificación. En el Noticiero Obrero, además, uno de los propósitos importantes es documentar, o comienzan con el registro de imágenes que muestran el surgimiento del movimiento piquetero que se da para esa época. En 2000, pasa, digamos, un tiempo hasta que en 2000 algunos miembros que integraron Fotografía de la Base, más otros estudiantes que vienen ya de la Facultad de Diseño, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, arman, vinculado al Partido Obrero, un partido también de izquierda y también trotskista, el Ojo Obrero, donde también el peso de la fotografía es muy menor respecto del desarrollo audiovisual. En 2001, Indimedia, que digamos, tiene una conformación a nivel internacional,
es potenciado, digamos, con el estallido de diciembre, pero bueno, se instala en Buenos Aires en el mes de abril. Con 2001 y los hechos de la calle aparece Argentina Arde, del cual vamos a ver un informe fotográfico, un fragmento de ese informe. Argentina Arde toma, como dije recién, el nombre de Tucumán Arde. Y por otro lado, ya después de estos hechos, en 2003, Acción Fotográfica, lo que trae de significativo es que ellos se convierten en agencia y es, digamos, de todos estos colectivos y grupos, el primer gran proveedor de fotografías para los movimientos sociales. Y a su vez se integran al foro al FODEMA, Foro de Medios Alternativos, donde confluyen con otros colectivos de información. En 2005, y cierro acá, digamos, esta breve cronología, pero el tiempo no da para profundizar más, se forma Argentina Fotos, que luego va a tomar el nombre de Subcop, que estuvieron aquí ya exponiendo el día lunes, y donde me parece que el aporte, digamos, o novedoso de ellos es blanquear de alguna manera la discusión en torno a la profesionalización, ¿no? A cómo combinar militancia y profesión de alguna manera. Vamos a ver algunas fotografías. Todas estas fotos son de Liliana Contrera, que fue integrante de Fotografía de la Base y que de alguna manera reflejan, digo, todas estas problemáticas desencadenadas por el gobierno, la aplicación económica de las políticas neoliberales. La lucha de los jubilados, un dirigente, Rubén Castells, en un corte de rutas. Entre otros registros, pero que no pude conseguir las fotografías, pero bueno, del asentamiento Agustín Ramírez hay muchas escenas o muchos trabajos que tienen que ver con el registro de la vida cotidiana, más allá del conflicto, más allá de la calle. Otro de los temas que estaban allí presentes en todo momento era la defensa de los espacios estatales, educación, salud, en este caso, bueno, la lucha del Hospital Malbrán. Ellos cubren uno de los hechos de derechos humanos más importantes por el aislamiento que tienen geográfico, que es el recordatorio que año tras año se hace de los desaparecidos del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, al norte del país. Esta es una fotografía de la marcha que hacen entre dos ciudades. La marcha que se hace en el aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Las víctimas del gatillo fácil. Este es el conflicto de Atlántida, al que hice mención recién. Perdón, esto más, digamos, bueno, por ahí un toque pintoresco, pero bueno, cuando nosotros hicimos las primeras jornadas de fotografía y sociedad en el año 97, estos grupos aparentemente consideraron que se trataba de unas jornadas de la hegemonía cultural o de la cultura oficial y hicieron una muestra paralela en las jornadas, y estas son fotos de contraimagen y de fotografía de la base. Recuerdo cuando los entrevisté no se acordaban de la muestra paralela, así que, bueno. Y esto es un volante, pero digamos, la forma de agitación de algunos de estos colectivos, del Noticiero Obrero es de 2003, y bueno, es muy extenso para leer, pero bueno, tiene ahí la firma de colectivos de video, de fotografía, de información en general. Voy a mostrar ahora un fragmento nomás del video que me proporcionó la gente de Argentina Arde, es un informe fotográfico que ellos hicieron en 2003.
Disculpen el corte abrupto, pero si no nos da el tiempo, pero quería mostrar, digamos, cuál era el tipo de formato que le daban al informe fotográfico que finalmente circula en video, y que en este caso tiene que ver, bueno, justamente con la identificación de todos los que actúan, los policías de civil que actúan en las manifestaciones, pero hicieron un montón de informes fotográficos de estas características. Resumidamente, por el tiempo no da, pero digamos, ¿a dónde o qué me interesaría resaltar? Que en parte, digamos, el surgimiento de estos grupos tiene que ver con que un poco los movimientos, la emergencia de los movimientos sociales, la desorganización tradicional de los partidos políticos en su forma de organización moderna, hizo que en muchos de estos movimientos el proceso de comunicación, o mejor dicho, el tema de la comunicación, tuviera un espacio y un desarrollo muy distinto al que tuvieron en las décadas anteriores. De hecho, por ejemplo, para ir digamos, a un ejemplo concreto, un partido de estructura tradicional de la nueva izquierda surgida en los 68, como es el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, tiene una forma de intervención también tradicional a través de su militancia en sindicatos. Ellos disputan algunos sindicatos en relación al sector audiovisual, pero su lado movimentista, la corriente clasista y combativa, resulta que sus periódicos son provistos de fotografías tomadas por los propios militantes que están en los diferentes frentes y que están en distintos ámbitos territoriales. Esa mixtura también aparece en algunos otros partidos donde la editorialización de la prensa está a cargo de la línea política del partido y donde los colectivos, si bien digamos, vinculados orgánicamente, tienen una autonomía relativa respecto de la organización partidaria. Por otro lado, si digamos, uno piensa, o yo proponía pensar la alternatividad más allá de lo estrictamente comunicacional, me gustaría dejar de mencionar que un poco estos colectivos están recogiendo el guante en el sentido de ser, digamos, aquellos que, digamos, proporcionan de una serie de representaciones distintas a los medios hegemónicos. Acá en trabajos anteriores esto ha sido mencionado, y también por algún espacio de vacancia que propios actores del campo que en los años 80 estuvieron más vinculados al registro documental se desplazaron hacia otro tipo de fotografía en los 90. Esto no es una explicación que da cabal, digamos, respuesta a la pregunta, pero que la confluencia de algunos de estos temas hace posible pensar por qué, digamos, ocurre en los 90 esto, dejando al margen algo que debía haber mencionado al principio, y es que yo no abordé en ningún momento ahora la cuestión tecnológica porque eso abriría otra también línea de trabajo. Finalmente, digamos, quería también pensar la noción de alternatividad en el sentido de que en los primeros 80, dentro del campo fotográfico, surgieron muchos grupos de fotógrafos más vinculados a la fotografía artística, otros a la documental, que eso se desacelera y que es una época de trayectorias más bien individuales, la de los 90. Y estos colectivos, de alguna manera, son una alternativa también en el sentido de recuperar la idea de que lo colectivo también es contenedor de los proyectos individuales. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a invitar a los otros dos ponentes a la mesa y a los oyentes que quieran postular sus preguntas por cualquiera de las tres.